Amigos, vamos a hablar de mediación a esta hora en vivo, 7:04. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Contaremos con el sonido y la imagen de la vía Zoom para conversar con mi primer invitado de la mañana, Francisco Alfaro, doctor en estudio de paz y conflictos, politólogo, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflictos, investigador en historia de los procesos de paz. Francisco, buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, yo te agradezco como ciudadano de este país que seas una persona, y siempre lo destaco, estructuralmente comprometida en tu formación, en tu vocación a la negociación, a los procesos de paz. Tienes importantes publicaciones incluso al respecto. Y fíjate que apenas se sabe de la visita de una misión del Reino de Noruega para estos fines en Venezuela, una vez más. Bueno, y viene una andanada de reacciones, de interpretaciones, de hipótesis. Incluso ayer había fuertes rumores en las redes sociales sobre la posibilidad de un diálogo Trump-Maduro, porque, bueno, salieron de privación de libertad en el helicoide de dos ejecutivos de Citgo. Pero en el fondo, tú lo sabes, lo sabe la gente, Francisco, sigue habiendo mucho escepticismo con respecto a la posibilidad de dialogar y negociar en Venezuela en un momento cuando es tan necesario. ¿Cómo has interpretado tú el tema Noruega, por ejemplo, de horas recientes? A ver, el mecanismo de Oslo estuvo en funcionamiento formalmente, públicamente, entre mayo del año pasado y septiembre del año pasado, cuando en primer lugar se retiró la coalición en torno a Nicolás Maduro y posteriormente la coalición en torno a Guaidó declaró cerrado el mecanismo. Sin embargo, Noruega ha seguido apoyando el esfuerzo de una salida negociada y constitucional en Venezuela, al igual que otras instancias lo están haciendo, por ejemplo, la Unión Europea, el Grupo Internacional de Contacto, el gobierno de Suecia, e incluso otras instancias como la Organización de Naciones Unidas, principalmente también a través de su secretario general. Es decir, hay una comunidad internacional comprometida con la posibilidad de alcanzar una salida negociada y pacífica en Venezuela desde hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo, al menos desde los últimos 2 años, ha habido también un incremento de la incidencia de actores internacionales que también se han venido alineando con cada una de las coaliciones, ¿no? Nos referimos específicamente a Estados Unidos, Rusia, China y Cuba. Entonces tenemos el papel de dos, vamos a decir así, dos comunidades internacionales, una favorable a la construcción de esa salida pacífica y negociada, y otro grupo de la comunidad internacional que más bien ha ido impulsando, vamos a decir así, la mejor alternativa al acuerdo no negociado, o reforzando la posibilidad o la tesis de que cada una de las coaliciones imponga su voluntad sobre la otra, ¿no? Evidentemente a todos los venezolanos nos tiene que importar y nos tiene que llamar la atención, y debemos impulsar la posibilidad de que la salida sea negociada, porque este conflicto es muy complejo. Algunos ya lo han calificado de intratable, algunos han calificado incluso esta situación de empate catastrófico que ha llevado al país justamente hasta lo que estamos en estos momentos. De modo que la visita de la delegación noruega la semana pasada, pues bueno, tiene que más bien servirnos a todos de aliento para seguir identificando esa posibilidad de que podamos conseguir o alcanzar una solución negociada y constitucional a este conflicto que ya lleva tantos años. Me impacta el término que acabas de utilizar, situación intratable y de empate catastrófico. Qué interesante, porque pareciera que son dos trenes que están pegados unos a otros, tratando de empujar al que tiene enfrente y no termina de moverse la situación, ¿verdad? Sí, a ver, ¿en qué momento nos encontramos desde hace rato? Francisco, y disculpa la interrupción. Muchos en la oposición dirán, ¿cómo que empate catastrófico? Aquí no hay ningún empate, aquí hay un sometimiento total del chavismo, de Maduro, porque es que, insisto, Francisco, tú lo sabes, aquí hay gente que ve hasta con ironía
que se hable de negociación, que se hable de acuerdos. Aquí hay gente que sencillamente quemó sus naves con respecto a ese tema y dicen que los caminos son otros. Mira, el problema es que tarde o temprano se termina negociando. Pedro Niken siempre decía que es preferible y es lo lógico que podamos negociar antes de que el número de víctimas mortales sea mayor, ¿no? Y en estos momentos estamos no solamente ante la posibilidad de que la violencia se exacerbe, lo cual sería terrible, peor porque ya hay violencia, pero estamos hablando de un tipo de violencia abierta, de violencia directa mucho más explícita, sino que estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja que ya tiene varios años y que esta situación está así justamente porque se ha venido incrementando un proceso de desinstitucionalización progresivo y sostenido, ¿no? Es decir, aquí en Venezuela tenemos dos instancias de cada poder público. Esto nos habla prácticamente de una situación de conflicto intraestatal. No lo voy a llamar de guerra civil porque para que exista una situación así tendría que haber dos ejércitos y no es el caso. Pero tenemos dos instancias y si bien es cierto que hasta este momento es la coalición de Nicolás Maduro la que se ha mantenido más fuerte, pudiésemos decir, en control del territorio frente a una oposición que no ha logrado ese objetivo, a excepción quizás vamos a decir así, del mantenimiento formal de su legitimidad a nivel de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que a nivel internacional el reconocimiento de ese sector de la oposición y de la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó está también implicando que el conflicto se convierta en una situación intratable y que hay un empate catastrófico. Es decir, el reconocimiento internacional por más de 50 países a un presidente y el resto a otro presidente implica algo que al menos en América Latina no se había dado en tiempos recientes, por lo menos en gran parte del siglo XX y por supuesto lo que va del siglo XXI. Y esto hace que la situación sea muchísimo más compleja que si al menos hubiese una figura solamente reconocida a nivel internacional. Entonces esto nos tiene que llamar la atención para identificar una solución negociada. Sin duda, y visto que los intereses de estos países son cada vez más abiertos, yo diría que incluso ya hasta descarados, porque es así, y su alineamiento, mejor dicho, con cada una de las coaliciones, y algunos incluso han hablado de la necesidad de que un mecanismo alternativo de diálogo y negociación incluso pueda contar con un anillo, un segundo anillo adicional, con la presencia de estos países para que, bueno, abiertamente manifiesten cuáles son sus intereses y seamos los venezolanos los que podamos lidiar con eso y efectivamente negociar, porque creo que uno de los problemas más graves que tenemos en estos momentos, Eduardo, es que no solamente se ha perdido la democracia, no solamente hemos perdido la Constitución, sino que estamos perdiendo, y creo que va a ser difícil recuperar la independencia, y estamos a punto de meternos en un problema aún peor, que es la pérdida del Estado, es decir, de la idea de que una sola estructura tiene control sobre el territorio y sobre la población, una cosa que nos costó muchísimo en Venezuela lograr y que alcanzamos hace prácticamente 100 años, pero que fue muy rudo alcanzar. Entonces, Francisco, estamos en una situación disculpa, realmente delicada. Tengo que hacer una pausa al regreso, por favor, sigue desarrollando tus lecturas, incluyendo en especial qué significa y qué le puede aportar a este escenario a favor o para más complicación la convocatoria de parlamentarias en el contexto de una pandemia. Amigo Francisco Alfaro, especialista en resolución de conflictos. Regresaremos. Señores, estoy conversando y están viendo y escuchando a un doctor en estudio de paz y conflictos. Nada común, un doctor en estudio de paz y conflictos, que ha dicho, bueno, frases que a mí me han impactado. Siempre se termina negociando. Negociemos antes de que la cantidad de víctimas sea peor. El tiempo es muy importante en esto y en corto plazo tendremos la convocatoria de unas parlamentarias. Esto le puede sumar a favor de la resolución de un conflicto. Esto puede darle un clímax a favor de la iniciación de un camino hacia la resolución de los problemas. Es difícil saberlo.
fundamentalmente porque la forma en que se designó el Consejo Electoral no fue la mejor. El Consejo Electoral sabemos que debió haber pasado por la elección a través del Comité de Postulaciones. Eso no se hizo de esa manera, se hizo por la vía judicial. Es cierto que en ocasiones anteriores se ha hecho, pero en esta ocasión el comité se supone que estaba activo y allí estaban integradas ambas fuerzas. Por un lado, el PSUV y por otro lado, los partidos del G4 fundamentalmente, ¿no? Lo lógico hubiese sido, sobre todo después de haber logrado ese acuerdo tan importante, ese acuerdo humanitario que permitió colocar unos mínimos de entendimiento para la atención del COVID con la mediación y asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud, lo lógico es que ese primer paso hubiese dado, vamos a decir así, pie a un encuentro por lo menos en el tema electoral. Al no ser así, es difícil que estas elecciones puedan fungir como mecanismo de reinstitucionalización, porque al final el tema en Venezuela fundamentalmente pasa por un proceso de reinstitucionalización, donde haya una sola cosa de cada poder, es decir, una asamblea, un presidente, un tribunal, un CNE, un fiscal, etcétera, ¿no? Ahora, habrá que ver, porque en estos procesos tan complejos donde se empastela todo de una manera como la que tenemos en Venezuela, no sabemos si este proceso puede servir. Evidentemente las condiciones son muchísimo peores, las condiciones electorales, que en 2015 y 2018, pero habrá que ver al final cuál es la estrategia a la cual apuntan fundamentalmente los actores democráticos, ¿no? Yo digo que tanto la oposición como el gobierno en torno a Nicolás Maduro son archipiélagos y dentro de ellos hay distintos grupos. Por eso es que es importante que el tratamiento y su acercamiento, el entendimiento de lo que es la coalición en torno a Guaidó y en torno a Nicolás Maduro, lo entendamos como un archipiélago donde hay distintos islotes, unos con más poder, otros con menos, y que en determinados momentos pues se acercan o se alejan. Esto es una cosa importante que tenemos que ver allí. Pero vista la situación actual, supongamos que se logra las mejores condiciones para una elección. Exacto. Supongamos que es así. Con una varita mágica. Con una varita mágica. Pongamos ese escenario como un escenario ideal. Francisco Díez, que fue uno de los mediadores por el Centro Carter en el primer proceso de mediación que se da entre el año 2002 y 2004, escribió un libro maravilloso que recomiendo si lo pueden leer, que se llama Mediación Internacional en Venezuela, que escribe junto a Jennifer McCoy. Y allí una de las grandes enseñanzas derivadas es que un mecanismo electoral sin duda es indispensable, pero no es la única, o sea, vamos a decir así, no es lo único que puede ayudar a que un conflicto se solucione. Es indispensable, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque supongamos que, bueno, tenemos las condiciones, hay un ganador y un perdedor. Si se mantiene la actitud que hemos tenido en los últimos 20 años, donde el que gana lo quiere ganar todo y el que pierde lo pierde todo, y no hay un respeto por el ganador hacia la minoría, no hacemos nada con la elección. En Venezuela hemos tenido casi 20 elecciones en 20 años y al final, ¿qué se ha logrado? Es decir, sí, ha habido en determinados momentos autoridades que tienen mayor legitimidad, se restringe y se entiende que tiene que haber una convivencia y el poder tiene que ser compartido, no se soluciona nada. Por eso es que creo que tenemos que apuntar a ir más allá y Francisco Díez señala que hay que reducir los espacios de confrontación más allá incluso de lo electoral. Ahora, Francisco, se me agota el tiempo y no quiero dejar de hablar del libro que está publicando el Centro Gumilla, 200 años de convivencia nacional, acuerdos políticos para la convivencia nacional desde 1820 hasta nuestros días. Después, si hay tiempo, ahí lo está mostrando, que bueno, para quienes nos siguen por televisión. Después quiero que toquemos otro punto si hay tiempo, pero háblanos de este libro, ¿cómo se configuró este libro? Sí, este libro es un trabajo que está oficiado por la Academia Nacional de la Historia y por la Fundación Centro Gumilla o la Compañía de Jesús en Venezuela, donde intencionalmente se busca reflejar la historia de los acuerdos, de los pactos a lo largo de 200 años de historia republicana entre 1820, entre los acuerdos de Trujillo que se logran en noviembre de 1820, ya próximos a su bicentenario, y el 2020. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la historia, no solamente en Venezuela, sino en Occidente, se ha escrito en términos violentológicos, como que si la historia fuese una sucesión de batallas, guerras, rebeliones, golpes de Estado, cuando realmente no es así. Es verdad que la violencia ha existido y nadie la está desconociendo,
Pero lo cierto es que ha sido la historia, vamos a decir así, escrita en esa clave, y lo que queremos decir es que la paz realmente ha sido la partera de la historia y no la violencia. La paz y la capacidad de los seres humanos para impulsar acuerdos a lo largo de la historia ha sido el gran motor de la historia, y Venezuela no ha sido la excepción. En Venezuela los acuerdos, que han sido una de las formas en las cuales se ha canalizado el conflicto, a veces después de la violencia, a veces durante la violencia o después de ella, lo que nos refleja es que los venezolanos sí nos hemos podido poner de acuerdo en situaciones muy complejas. Ujú. Estamos hablando del conflicto independentista, el conflicto de la configuración para la República de 1830, que tiene una constitución hasta el año 48, el conflicto federal entre liberales y conservadores, después todo ese proceso donde hubo una lucha por el pluripartidismo hasta finales del siglo XIX, la transición de 1935 que fue tan compleja, el pacto de punto fijo donde tres fuerzas políticas logran darle bases a un sistema democrático, la pacificación de las guerrillas en los años 60 y todos los esfuerzos que eso implicó, la constitución del año 99, legitimada 2 veces en el 99 y en el 2007, y finalmente los mecanismos alternativos de diálogo y negociación desde el 2002 hasta el 2019. Y esto está escrito, editado por el padre Manuel Zapata y mi persona, y escrito por más de 10 autores de distintas disciplinas y distintas tendencias. Entonces, bueno, los invitamos a leerlo porque es la historia de nosotros los venezolanos que muestra que sí hemos sido capaces de resolver nuestras diferencias a través de la negociación, de la conciliación, de la empatía, que no es fácil, pero que sí lo hemos podido. Y ahí está reflejado. Es un primer acercamiento e invitamos a todos los venezolanos a leerlo. Francisco, muchísimas gracias. Siempre el tiempo es insuficiente. Al conversar contigo me quedo con muchísimas frases, incluso esta otra. La paz ha sido la partera de la historia, no la violencia. Gracias por tu aporte y volveremos a conversar pronto. Y mucho éxito a esta publicación del Centro Gumilla que tanto bien nos hace a los venezolanos revisar. Un gran abrazo. Gran abrazo, Eduardo. Nos vemos pronto. Francisco Alfaro, doctor en estudio de paz y conflictos, además una persona sobria, humilde, franca, tanto que hace en este momento del país. Regresaremos.